Muy bien, pues tiene la palabra en primer lugar el señor Matute. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Egunon, Cela Andrea. Buenos días, señora ministra. En primer lugar, pedirle disculpas a usted y al resto de la comisión porque me he incorporado una vez había iniciado ya su intervención, pero me ha dado tiempo a escuchar buena parte de ella y lo fundamental, que es, al menos para nosotros y para nosotras, para las gentes de Euskal Herria Bildu, lo que tiene que ver con qué posición iba a sostener o mantener con respecto a la LOMCE. No le descubro nada si le digo que la LOMCE ha tenido un recorrido incierto a lo largo de esta legislatura, con una subcomisión a la que usted ha hecho alusión, que se ha manejado en torno a dos posibilidades, por lo menos a dos posibilidades que se nos ocurren a nosotros y a nosotras, que es o la de fomentar una pérdida de tiempo, es decir, hemos sido poco, o se ha sido, por parte de quienes han participado, o que mi grupo decidió no participar desde el inicio, pero se ha sido poco eficaces, o era una maniobra dilatoria para que se pudiera seguir aplicando la LOMCE mientras se tenía distraído al personal. Sin embargo, usted ha hablado de consensos y tras consultar a compañeros que sí que han estado en el día a día de esa subcomisión y decirme que ellos los desconocen, me gustaría que usted sí pudiera señalarnos de qué consensos se habla y qué consensos pretende preservar o trasladar a esa nueva fase que usted pretende abrir. Pero, como decía, para nosotros es fundamental su posición o la posición de su Gobierno con respecto a la LOMCE, porque lo que creemos es que la posición que hay que sostener no ha variado y lo que habría que hacer es derogar la LOMCE. Y esta posición no es solo la posición de Euskal Herria Bildu, de la izquierda soberanista independentista vasca, sino que es la posición de la mayoría del Parlamento de Gasteiz, el propio Partido Socialista de Euskadi, incluso con defensas encendidas por parte de usted, señora ministra, en su etapa de parlamentaria vasca, en contra de la LOMCE, señalando cosas como que el Parlamento vasco mostrara su rechazo al proyecto de la LOMCE, que el Parlamento vasco rechazara la LOMCE por ser una ley ideológica y segregadora, que el Parlamento vasco rechazara el sistema de evaluación planteado en la LOMCE, que el Parlamento vasco rechazara que la LOMCE dé un tratamiento competencial discriminatorio a las comunidades con lengua propia al no contemplar su singularidad y que el objetivo de alcanzar un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar la educación obligatoria. O el Parlamento vasco considera que la enseñanza de la religión confesional debe estar fuera del currículum y del horario escolar común a todo el alumnado. Y ya, finalmente, el Parlamento vasco rechaza la introducción de la religión evaluable en la LOMCE. Hay cosas que le acabo de señalar que no han aparecido en su intervención y me gustaría saber si su ministerio, si su labor en el ministerio tiene previsto acometer alguna de estas cuestiones que, como digo, son del común mayoritario del Parlamento de Gasteiz y de un común mayoritario que incluye también a la formación política a la que usted ha venido representando en ese mismo Parlamento, tanto en su etapa de parlamentaria como de consejera. Pero le señalaba que para nosotros la cuestión de la LOMCE es fundamental porque también usted, igual que yo, conoce cuál es la realidad de nuestro país y sabrá que hay una gran mayoría de los agentes educativos vascos y navarros y el conjunto, no ya la mayoría, sino el conjunto de los sindicatos de esta realidad que se posicionan en contra de la LOMCE. Sabrá que el Parlamento vasco y el navarro han pedido la derogación formalmente, no ya una reforma, sino la derogación, para ser más claro, porque usted nos ha hablado de reforma, pero yo insistiría en la derogación, que también lo han hecho decenas de ayuntamientos de Euskal Herria pidiendo lo mismo, y que en cualquier caso todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, que en eso sí han mantenido su hilo de coherencia, han pedido, y así lo han señalado, los grupos parlamentarios abajo firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la LOMCE y paralizar de forma inmediata su aplicación. Esto no es exactamente lo que usted nos ha señalado aquí en la comisión y no le puedo ocultar que, siendo esto así, provoca una cierta decepción y también algún grado de perplejidad, porque aquí hay una variación, no sé si fruto de la responsabilidad nueva, de lo que era la posición inicial. Es decir, aquí hay un cambio de posición evidente. Y le digo esto porque también afecta de manera directa a personas, porque hay centenares de familias que están siendo objetores en nuestro país e insumisas a las reválidas de la LOMCE, haciendo planto a los exámenes y no sé cómo van a quedar, quizás se me haya escapado, en lo que han sido sus esquemas de reforma en el corto plazo y en el medio plazo. Y porque también sabrá, y eso seguramente lo sabe mejor que yo, que el Gobierno vasco ha puesto recursos por injerencia de competencias ante el Constitucional. Por tanto, la LOMCE sigue siendo un problema de primera magnitud en nuestro país, en nuestra realidad, y creo que esas reformas que usted plantea, aunque puedan mejorar algunos supuestos de la actual aplicación de la LOMCE, no resuelven el problema de fondo, que es la necesidad de su derogación. Pero hay otro elemento que también quería señalar y es el que tiene que ver con la competencia exclusiva en educación. El Estatuto de Autonomía de Gernika plantea nuestra competencia exclusiva en educación, pero, sin embargo, vemos cómo ésta se ve escamoteada, se ve
contraatacada en sucesivas o en diferentes ocasiones por diferentes iniciativas de los gobiernos centrales de turno. Yo no sé cuál va a ser la posición que va a sostener su ministerio, o me gustaría que la explicitara en mayor medida de lo que ha podido hacerlo respecto a esta realidad que, como digo, no es nueva y que viene sucediéndose casi desde el inicio de esto que llaman la democracia española desde el año 1978. Y me gustaría, al hilo de estas dos cuestiones que le he trasladado, también sabrá que la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco está ahora mismo evaluando y valorando las posibilidades de hacer una nueva propuesta de autogobierno para los vascos y las vascas de la Comunidad Autónoma Vasca, y que en el interior de esa propuesta hay diferentes apartados, uno que tiene que ver con los derechos sociales y otro con el bloque competencial. En ambos se insiste en la exclusividad de la competencia, que, como digo, ya viene del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1978, por tanto, no es un salto al vacío. Me dice con la cabeza que no. Podríamos hablar entonces de qué se refiere cuando hablan de competencia exclusiva o de la competencia propia de educación, porque luego, sí es verdad, y se lo preguntaré, ¿qué sentido tiene que tengamos competencia propia si luego hay un artículo, el 149.1.30, que hace que, por ejemplo, sea el Estado quien tenga la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales? Antaño era el dictador Franco, luego Juan Carlos y ahora Felipe, quien tiene que rubricar los títulos de… Disculpe, presidenta. No, me ha parecido leerle algo en los labios que no era sorprendente. Pero bueno, como sigo, le voy a hacer una serie de preguntas y finalizo ya. La primera tiene que ver con esto. ¿Qué va a pasar con las reválidas, exámenes y evaluaciones? Se les ponga el nombre que se les ponga en el curso que viene 2018-19, por lo que decía de los centenares de familias que están haciendo objeción e insumisión. Si van a tener que realizarse, pese a no tener un carácter vinculante. Me gustaría conocerlo. También me gustaría conocer los cambios que va a haber en cuanto a la religión. ¿Cuál es su intención respecto a este tema? Si saldrá de una vez los crucifijos de las escuelas y si se dejará de financiar con dinero público a los centros que impartan algún tipo de doctrina religiosa. Ahora sí, señor Matute, tiene que terminar. Sí, voy terminando. Y le he planteado ya la de la expedición de los títulos. Termino con dos cuestiones. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones? Usted, que acaba de decir que el I+D, en lo que tiene que ver con el ámbito científico, tiene que llegar a las escuelas. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de su compañero en el Consejo de Ministros, el señor Pedro Duque, con el que yo puedo compartir su crítica al tierraplanismo, pero desde luego no su defensa de la educación privada, para su ministerio? Y termino. Respecto a las recomendaciones de Amnistía Internacional, que creo que son 6 y muy claras y que le habrán llegado a todos los grupos parlamentarios, ¿qué opinión tiene? Es la que dice que se incluyan contenidos… Señor Matute, tiene que terminar. Sí, que se incluyan contenidos en el currículum relativos a los derechos humanos de las personas refugiadas, hoy muy de actualidad, en la educación sexual, para que no haya más manadas, en la diversidad afectivo-sexual, para que siga o para que no siga el bullying a los jóvenes por esa realidad, en los derechos humanos de las mujeres o en las violaciones de derechos durante la Guerra Civil y el franquismo, con decenas de miles de personas que todavía siguen en las fosas. Tiene la palabra para terminar los 15 minutos.